Muy buenas noches. Hoy es 10 de septiembre, al menos el momento en que estamos haciendo la grabación de este programa, que esperamos que prontamente ya salga publicado. El 10 de septiembre es un día para algunas, para algunas familias especial. Especial porque es la víspera del 11, con todo lo que aquello significa, pero también especial porque conmemoramos el día en que cayó en combate un compañero, un amigo, un hermano, Andrés Soto Pantoja, el 10 de septiembre de 1992, en una acción desarrollada por una escuadra de las Fuerzas Rebeldes Populares Lautaro, organización emanada del MAPU, del partido MAPU, precisamente en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, decide realizar una acción ofensiva contra la impunidad, recordando que la lucha continuaba y que ya tempranamente, los primeros años de la transición, era necesario mantener la lucha contra un régimen que no había terminado con la dictadura, que no había terminado con Pinochet y que se mantenía con los pilares fundamentales. Por eso hoy día tenemos con nosotros al PARI, al Andrés Soto, caído tempranamente, un militante destacado, un joven rebelde, militante desde el movimiento secundario. Estuvo en prisión antes y al salir de prisión se reintegró a la lucha, pasó a la clandestinidad y continuó su práctica militante. Por tanto, de una forma muy especial, les invitamos a participar con nosotros en este conversatorio, conmemoración, recordatorio, homenaje, mirando hacia el futuro. Bueno, hola a todos y a todas. Tal como decía Marco, hoy día nos convoca la caída del Papi en este 10 de septiembre, y para eso vamos a estar con dos compañeros conversando sobre el tema y conversando también de lo que acontecía en ese principio de los años 90, en ese inicio de la llamada transición a la democracia, y también lo que está sucediendo hoy día en Chile y por qué no decirlo en alguna forma, también en el continente o en nuestro planeta incluso, porque siempre en estas conversaciones terminamos hablando de lo internacional, no solo de lo nacional. Así que nos encontramos con dos compañeros, dos amigos, con Álvaro Soto, él, como pueden deducir algunos de nuestros amigos que nos están viendo, hermano del Papi, de Andrés Soto Pantoja, y el historiador y académico de la Universidad, valga la redundancia, Academia de Humanismo Cristiano, Pedro Rosa Aravena, también autor de una serie de libros referente a este periodo de principios de los 90, su tesis con la que él se licenció, y también recientemente algunos trabajos sobre el Mapu Lautar. Así que vamos a partir con Álvaro, de importancia para vos, para tu familia, de esta fecha. ¿Qué reflexión nos puede compartir y entregar? Bueno, primero un agradecimiento a la gente de América Rebelde y a los panelistas que están hoy eh, por promover este recordatorio, ¿no?, de la muerte de mi hermano. Eh, bueno, en ese sentido son muchísimas las cosas de que hablar. Al principio me preguntaba Marcos las implicancias que ha tenido para mí, para mi familia y para todo el círculo, digamos, más cercano de mi hermano, su muerte. Y bueno, pues en ese sentido, yo creo que el Papi también, de una u otra forma, cambió a muchas personas en su manera de ser y de pensar, con su propio ejemplo vivo de un cabro de barrio que en un determinado momento tomó una opción. Familiarmente es una tragedia, no tiene otro sentido. Significó la disgregación del núcleo familiar, que era mi mamá y nosotros dos. La muerte de mi hermano implica también la salida mía de Chile. Yo llevo ya viviendo desde enero de 93 aquí en España. Mi madre quedó muchos años sola, atendida, pero sin el núcleo familiar más cercano, con lo cual las implicancias familiares han sido bastante trágicas. Ahora, después de mucho tiempo, recomponiendo un poco las piezas y charlando,
consolándolos y bueno, de la mejor manera que podamos tirar para adelante. Entonces, en ese sentido también la parte, entiendo que hay una parte de legado también, ¿no? O sea, mi propia vida no sería efectivamente la misma sin la militancia de mi hermano, sin las decisiones que tomó, en definitiva. Supongo que si él no hubiese tomado determinadas situaciones que salpicaron a mucha gente, seguramente yo me habría quedado a vivir en Chile y sería un vendedor de zapatos como era yo a finales de los 80, sin ninguna razón más de vivir que ir al trabajo, porque seguramente me hubiese casado, hubiese tenido otros cabros chicos, pero mi vida efectivamente a raíz de eso no es ni mucho menos la que estaba escrita en mi destino, por así decirlo. En ese sentido, para mí personalmente, el mayor legado es aprender a leer la situación, entender, interpretar cómo uno vive y por qué vive de tal manera, ¿no? Esto implica evidentemente una interpretación política, un conocimiento, unas ganas de aprender. Bueno, y me acuerdo de mi piño de amigotes que nació a través de la detención de mi hermano en octubre del 89 junto con Marco y otra serie de compañeros en esa época, ¿no? Entonces, bueno, el Pati era un cabro de barrio, con papás separados, viviendo incluso nosotros en determinados núcleos familiares que no eran los propios, siempre bien cuidados, siempre bien protegidos, pero tampoco era una situación ideal. Y yo entiendo que a mi hermano se le afectó bastante y acrecentó una sensibilidad que él ya tenía de muy chico. Mi hermano siempre fue una persona muy, muy, muy sensible. No sé, lo puedo graficar con una anécdota que siempre es recurrente entre los amigos, ¿no? Me acuerdo que cuando era cabro chico nos subíamos a una micro, el típico cabro chico que se subía a cantar a la micro y que le hacía mucha gracia y risas a la gente que iba a la micro. A mi hermano le producía una profunda pena, ¿no? Como que no entendía, bueno, se ponía a llorar, de hecho, ¿no? Quizás no entendía por qué un cabro chico tenía que andar cantando en la micro y pidiendo monedas. Bueno, ejemplos hay miles, pero siempre mi hermano fue un cabro muy, muy sensible, ¿no? Muy amigo de sus amigos, en el barrio que somos de Quinta Normal, no siempre, como decía mi mamá, siempre se andaba juntando con lo peorcito del barrio, con el que tenía los padres alcohólicos, con el que no tenía zapatos, con el que andaba fumando marihuana o incluso tirando neopren, era como su inclinación propia, lo llevaba para la casa, le regalaba ropa, que luego mi mamá lo retaba por andar regalando cosas como si fuéramos ricos, sino que le habían comprado una parca para él, pero él la regalaba. Así. Entonces, bueno, él se crió en esas historias. No sé si fue el año 87, 88, y yo trabajaba, como digo, en una zapatería en el Paseo Humada de Santiago y mi mamá me llamaba recurrentemente porque mi hermano había caído preso después de acudir a alguna marcha, a alguna manifestación. Entonces yo tenía que ir yo, pedir permiso y ir a buscarlo a la comisaría. Yo le preguntaba, oye, bueno, no cae más gente presa. Le digo, ¿por qué tenés que ser siempre tú? Entonces, bueno, y fueron andaduras, me parece que las tres tomas de contacto, si no estoy equivocado, fueron en Cochrane. Salió una cama interesante de militantes juveniles. Mm. Eh, no sé si sigo, ¿quieres alguna? Quizás para ir conversando, justamente, preguntarle a Pedro preguntarle, sobre todo para los compañeros, compañeras que no conocen mucho, qué es lo que era el Lautaro. Estamos ya, Álvaro nos cuenta que el papi militaba en el Lautaro, en el partido Mapu, pasó del Movimiento Lautaro al partido Mapu, después la Fuerza Rebelde Popular Lautaro, todos ya están llenándonos de siglas, de expresiones un poco raros. Hace parte de una generación joven, combativa, rebelde. ¿Ah? Quisiera, no me parece que no puedo dejar de mencionar que Papi militó con Marcelo Villán, compañero de día, de Costa prisionero hoy día, desde hace bastante años, ¿no es cierto? No sé qué es la misma generación. Juan Aliste, otro fue de
y que también está eso en una cárcel de alta seguridad y condenado a penas del infierno, más de 40 años de prisión. Entonces, ahí hay una juventud, un sector de la ciudad que como yo, uno siempre entiendo que se expresó en esta organización y quisiera, Pedro, preguntarte que de alguna manera nos podría explicar qué es lo que era esta organización presentada como a diferente a la revolucionaria chilena. Sí, mira, la verdad es que ciertamente una de las características que ha tenido el Lautaro, si uno piensa en el tratamiento que ha recibido de parte de la prensa, en la larga, digamos, atención que le ocupó al Lautaro en ese espacio, digamos, ¿no? Y luego también, yo diría historiográficamente, es decir, en la producción de tesis, de investigaciones o de libros, se fue incrementando cada vez más la densidad del Lautaro, ¿no? Pero al principio era una cosa bien difusa, diría yo, y con una interpretación bien interesada, ¿no? Desde el punto de vista de provocar una mala imagen, digamos, de la organización. Entonces, yo creo que se ha ido constituyendo en el tiempo un conocimiento en un sector de la sociedad, por supuesto, hay mucha gente que es de otra generación, la gente más joven, que no sabe lo que es, y se ha ido produciendo un conocimiento cada vez más creciente respecto de la organización. Entonces uno, curiosamente, tendría que decir que los orígenes del Mapu se remontan a un hecho bien remoto, ¿ah? Que no tiene que ver con lo que el imaginario común de las personas de las generaciones que saben algo, digamos, podrían saber, ¿no? Precisamente el año 69, fíjate tú, se produce un acontecimiento en Puerto Montt, fíjense la historia, que en la biografía de uno estas cosas son lejanas, pero en la historia de los pueblos son cosas muy cercanas. En Puerto Montt se produce una masacre importante de pobladores en una toma, en Pampa Irigoyen, un sector que todavía tiene el mismo nombre, y un grupo de jóvenes de la democracia cristiana, fíjate tú, vinculados algunos a algunos trabajos en el Estado, ¿no es cierto?, en distintos ministerios, otros estudiantes de la Universidad Católica, se enojan, digamos, con su partido y dicen, mira, esta cuestión de la revolución en libertad de Frei en realidad no es ninguna revolución ni nos lleva a ninguna libertad, y se separan de la democracia cristiana. Bueno, así de remota es los antecedentes, ¿no? Y posteriormente, durante la UP, hay un grupo del MAPU, del Movimiento de Acción Popular Unitaria, que se separa, por supuesto, hacia la izquierda ya durante el gobierno de Allende y se divide ahí entre el MAPU obrero campesino y el MAPU, ¿cierto? Garretón, le van a decir algunos, por el nombre de uno de los dirigentes o el principal dirigente. Y a partir de allí, con el golpe principalmente, comienza a generarse una historia propia. Un grupo que va a considerar que la unidad popular tiene un vacío histórico. Es decir, cómo no solo nosotros interpretamos el golpe, sino que cómo nos enfrentamos a la dictadura y eventualmente a futuros golpes que pudieran producirse. Y allí va a surgir entonces en el interior del MAPU, Carretón, ¿no?, una comisión juvenil conformada por Osandón, por otros personajes también, que empiezan a recoger fundamentalmente la experiencia del trabajo de algunos militantes de base, particularmente en la zona sur de Santiago, en algunas poblaciones emblemáticas, digamos, como Caro Chagavía, la Santa Adriana, y comienzan entonces a desarrollar un trabajo allí en torno a las parroquias, en torno a ciertos espacios más institucionales como fundaciones ONG, CEPADE, Folico, digamos, Folico era el programa de formación de líderes cristianos, digamos. Entonces, cuando digo esto, evidentemente, ¿qué tiene que ver esto con andar asaltando los bancos, digamos, ¿no? Es raro. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, quiero decir que primero el MAPU es una organización política revolucionaria que está vinculada y anclada fuertemente a la historia de Chile. Es decir, no es la ocurrencia, digamos, de dos jóvenes que estaban enojados con el mundo, digamos. Está hablando de una organización revolucionaria que tiene un vínculo con la historia de este país que es muy poderoso, que su vínculo está asociado al gobierno de la Unidad Popular, fundamentalmente, digamos, ¿no? Que parte de una crítica a ideas de transformación, podríamos decir, más institucionales, sobre la base del peso de la realidad, que es el golpe militar, que tiene un asentamiento social y cultural importante a través del trabajo en la zona sur específicamente, territorial, pero también a través de ciertas instituciones que son muy significativas. Los grupos, ¿no es cierto?, de trabajo parroquial de la Iglesia Católica, los grupos de trabajo social de corporaciones evangélicas
y que logran romper, ¿no es cierto?, ese cascarón, digamos, que por un lado protege, un paraguas de protección, pero por otro lado también limita la acción. Y por lo tanto logran romper con eso que es un paraguas que se va volviendo una camisa de fuerza y logran un vuelo propio, ¿no? A partir de 1982, cuando se genera el movimiento juvenil Lautaro, desde esta comisión juvenil dentro del Mapudungun. Y posteriormente, ¿no? Se va a producir, obviamente, una discusión, una reflexión propia que va a desembocar en la generación, a partir del movimiento juvenil Lautaro, de la organización política más grande, podríamos decir, que es el MAPU, ¿no? Y por lo tanto, públicamente, ya socialmente, se va a empezar a decir Mapu Lautaro, porque en rigor, una cosa es el movimiento juvenil, como un espacio abierto y creado desde el Mapu antiguo, digamos, para recepcionar a una juventud que está ansiosa, deseosa, digamos, de luchar en contra de la dictadura, y obviamente ahí se va produciendo una construcción propia. ¿En torno a qué? En torno a una concepción insurreccional, en torno a la necesidad de establecer y acompañar métodos más ofensivos y de punta en la lucha popular, en torno a la mantención de la idea del socialismo. Estamos hablando de un momento terrible en la historia de Chile, porque por un lado te pega la dictadura y por otro lado te pega la renovación socialista. Es decir, conjunto de organizaciones que estuvieron en la Unidad Popular con Allende y posteriormente interpretan la derrota como la derrota del proyecto revolucionario, del campo socialista, etc. Entonces aquí tú tienes una continuidad del pensamiento, una continuidad de la lucha, pero también un planteamiento, yo diría, bastante novedoso, que ellos lo van a llamar su teoría concepción, digamos, le llaman la teoría concepción de la Revolución Chilena, que para la izquierda resultaba bastante incómodo, o como esto gente va a tener una teoría propia, en fin, si esto ya está escrito. Pero la verdad es que van a hacer un aporte interesante en el sentido de que si bien no se abandona la idea de que la revolución en Chile y América Latina es una revolución proletaria, hay un elemento nuevo, ¿no? Que es la emergencia de unos sectores sociales populares juveniles que tienen que formar parte de este proceso insurreccional. Y en la primera pasada, digamos, estoy pensando, ¿no? Hasta el año 86, 87, ¿no? Estamos hablando de una teoría y una concepción insurreccional donde las masas juegan un papel muy importante, donde la organización revolucionaria va a acompañar esos procesos de masa, ¿no? Acompañando acciones directas como las ocupaciones, como la recuperación de productos, yo diría más que acompañándolas, impulsándolas, ¿no? No nos vamos a quitar esa virtud ni responsabilidad al MAPU. Entonces, impulsándolas también y planteándose el problema de la fuerza militar propia, digamos. Ahora, ¿es esto una cuestión, una cosa rara, digamos, una organización que se sale de los márgenes, loquilla, digamos? No, esto está pasando en América Latina. Es lo que está pasando en América Latina, es lo que ha pasado a la izquierda revolucionaria en Chile. Recordemos que ha ocurrido, ¿no es cierto?, un proceso de revolución triunfante en Nicaragua. Hay mucho más lejos, digamos, no está la revolución triunfante en Irán, ¿ya? Que puede sonar lejano, pero en la época era un elemento simbólico muy influyente, digamos. Estamos hablando de masas populares que se han insurreccionado en los espacios urbanos, ¿no? Y han provocado la caída de regímenes dictatoriales como en Irán y en Nicaragua, digamos. Ahora, esto es distinto, ¿no?, a lo que había ocurrido tres o cuatro décadas antes, digamos. Si uno piensa en Vietnam o en Cuba, estamos hablando de procesos de guerra, casi de guerras regulares, con ejércitos fuertemente constituidos, donde el papel de las masas es aleatorio y de acompañamiento. En este caso, yo me parece que es una generación de revolucionarios que presencia una insurgencia de masa, que si bien tiene componentes profesionales desde el punto de vista militar, es bastante central en su papel de, primero, derrocamiento de los regímenes dictatoriales y, en segundo lugar, de construcción de la alternativa socialista, digamos. Entonces, me parece que esos elementos internacionales son muy influyentes. En el mismo momento se está dando una guerra que hasta ahí hay un equilibrio estratégico muy interesante en El Salvador. O sea, aquí podía ganar la guerrilla cualquier día, digamos, en el caso de El Salvador. De hecho, el MAPU tiene, ¿no es cierto?, ahí un par de militantes que fallecen, ¿no?, combatiendo precisamente con las fuerzas populares de liberación del Frente Farabundo Martí. Entonces, yo diría, es una generación que ha visto la revolución en el mundo, ¿cierto?, ya en tercera generación, o sea, la generación de la Revolución Rusa, la generación de la Revolución Cubana, y ya, ¿no es cierto?, una generación que tiene en la retina
revoluciones triunfantes con componentes de masa muy significativos. Entonces, ese es un elemento de contexto que no es menor, ¿ya? Por lo tanto, hace que estemos hablando de una generación que es sensible a lo que está ocurriendo históricamente. Una generación que tiene además una memoria histórica muy fresca, que es el derrocamiento del gobierno popular con el golpe de Estado, las violaciones de los derechos humanos, pero que además vivencia un elemento de contexto que es trascendental en cualquier biografía humana, y es la presencia de un movimiento de masas insurgentes. ¿Recuerdan ustedes que el 11 de marzo del 83 se produce la primera protesta nacional en Chile? Entonces, una protesta bien tranquila que convoca el Comando Nacional de Trabajadores en el contexto de una crisis económica tremenda, digamos, con recesión internacional además. En el contexto de esa convocatoria se producen en Chile paros, protestas, marchas, mitines, ocupaciones, digamos, barricadas, desde Punta Arenas hasta el norte de Chile, digamos. No sé si hasta Iquique, digamos, pero por lo menos, digamos, en el grueso del país, un llamado a protesta de una central sindical bastante aislada, diría yo, es el punto de arranque de un movimiento insurgente de masas populares que va a ir desde 1983, ¿no es cierto?, hasta 1987. Son 22 jornadas de protestas nacionales radicalísimas. Entonces tú tienes este fenómeno, ¿no es cierto?, de influencia internacional con revoluciones triunfantes. Tiene una memoria histórica y una historia reciente de Chile en ese momento que está caliente, ¿no? Desde el punto de vista del costo de la violencia, la brutalidad de la dictadura y la necesidad además de hacer un balance y decir en qué nos equivocamos, es decir, estábamos desarmados. Y a esos elementos tú le agregas que tienes un pueblo que sea insurreccionado, no solo en las principales ciudades, sino que en todas las ciudades y pueblos del país, vas a encontrar que están los elementos propicios para que un grupo de revolucionarios que está metido en las parroquias, metido en las ONG, arriba, digamos, adentro de sus casas, ahí mascullando la rabia o los sueños, definitivamente se pone en disposición de combate, sale a la calle, no solo acompaña, sino que además conduce unas ciertas formas muy particulares de actuar y se transforma en esto que nosotros vamos a conocer como el Mapulautaro, digamos. Yo sé, evidentemente, una cosa es el MJL, otra cosa es el partido, y luego van a ser las fuerzas rebeldes y populares como su fuerza especializada, digamos, militares. Pero en la retina popular, digamos, el Mapulautaro es la expresión, el nombre, que va a sintetizar esta historia, esta forma de irrumpir, ¿no es cierto? Y esta forma de acoger a una juventud. Y aquí brevemente me paso, digamos, a saludar a Álvaro, por supuesto, y decir que en el caso, ¿no es cierto?, de Papi, lo que hay es un proceso muy natural. Es decir, una juventud que es sensible, él contaba biográficamente algo, una juventud que es muy sensible, que es muy inteligente desde el punto de vista de leer lo que está ocurriendo en Chile, decide incorporarse. ¿Te fijas? En este caso en particular, una biografía que está marcada por dos momentos, ¿no? Una primera detención, continuar, insistir, digamos, en su opción, y una segunda oportunidad en que obviamente él cae en combate, digamos. Pero es un fenómeno generacional. Yo destaco esto no en la perspectiva de colocar, digamos, a Andrés como una figura que no tiene ninguna particularidad, sino que más bien decir, Andrés merece, ¿no es cierto?, ser puesto en el contexto de un fenómeno propio de la historia de Chile. Me parece que uno puede hacer muchos homenajes particulares, y lo que ocurre con la historia y la memoria, terriblemente, es que se van quedando en los espacios más reducidos. Los compañeros, la familia, después menos compañeros, más familia, digamos. Eso es normal. Y me parece que nuestras compañeras y compañeros en estos procesos merecen ser identificados en el proceso, digamos, de nuestra historia reciente y en el proceso a través del cual históricamente, digamos, construyendo la dignidad, no solo de los sectores populares, sino que del conjunto del país. Así que, bueno, disculpen la introducción un poco larga, pero yo diría, estamos hablando de una organización política que se convierte en una organización política que acompaña procesos insurreccionales y que deriva finalmente en una organización político-militar en toda regla, diría yo, como ha ocurrido en otras partes de América Latina. Y ahí, por supuesto, podemos entrar después a conversar de los aciertos y los errores en estos posicionamientos. Las acciones humanas no son inocuas, ¿no?, y tienen consecuencias en todos los sentidos. Marco.
Bueno, Pato. Sí, yo quería comentar unas cosas que me parecen sumamente importantes de lo que estaba planteando Pedro. Y en esta introducción, entre comillas, o introducción extendida, por decirlo de alguna forma, desde la formación de Mapu hasta el surgimiento, digamos, del complejo partidario Mapu-Lautaro, etcétera, etcétera. Y me parece también el énfasis, muy importante, el énfasis que pone Pedro en la conformación de esa juventud, precisamente, y pensando un poco también que la concepción del Lautaro era de la juventud popular. Y la visión estratégica también que se tenía en relación a lo que estaba aconteciendo a mediados de los 80, fines de los 80 y principios de los 90 a nivel latinoamericano, Nicaragua, más bien El Salvador, ¿no? Eh, claro, entonces acá trajinando algunas cosas me encontré esto, que obviamente no es el original, pero son las resoluciones del tercer congreso del Partido Mapu, y claro, y que, bueno, para nuestros amigos y amigas que quizás no conocen un poco esto, es bastante interesante ver también cuál es la estética que tenía el Lautaro. Entonces, yo les quiero preguntar a los tres en realidad, porque creo de que acá los tres pueden aportar en esto. Claro, hay un imaginario también de lucha, de cómo se construye esa lucha, cómo se avanza, cómo se sale de la dictadura o cómo se continúa la lucha por un Chile popular en la transición. Y ahí hay un rol sumamente importante de lo estético, ¿ya? Porque claro, porque uno puede decir, ya hay un tema que tiene que con el conocimiento, con una mirada de la realidad y de cómo se transforma esa realidad, así como a lo TC 11, ¿no es cierto?, de Feuerbach. Bueno, y eso uno puede decir que es una pata epistemológica. Pero después hay, hay también un tema que tiene que ver con lo ético, de una cultura militante, cómo se milita, para qué se milita, para qué se milita, cuál es el Chile popular o el Chile socialista que se piensa, pero también después hay una representación material de todo lo anterior, que es lo estético. Entonces, para mí, esto es una opinión, por eso digo para mí, la estética lautarina es tremendamente disruptiva e importante dentro de esa lucha de fines de la década de los 80 y después ya en la transición a la democracia. Entonces, un poco también, si nos pueden contar cuál es la relación, ya sea desde sus distintas experticias o vivencia, referente a esta estética lautarina, a qué pasa con las consignas también, esto de la toma de Chinabá, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, yo en eso quisiera hacer alguna opinión, alguna cortita, de verdad cortita, que tiene que ver con esto de que, tratando de ubicarme en la época, en el MAPU había, por tener mucha recambre popular, por estar mucho existencia efectivamente de los sectores populares, trabajadores en las poblaciones, había una convicción. Esta convicción se construye un poco en contradicción con otras organizaciones político-militares revolucionarias marxistas. Contradicción por una crítica. La crítica era que el lenguaje utilizado, y un lenguaje que es dominante, es un lenguaje críptico. Es un lenguaje que construye las ideas a partir de un conocimiento teórico de cuadro, muy enraizado en categorías marxistas, pero que son difícilmente traducibles, o más que difícilmente traducibles, no han sido traducidas para la población, para los oídos a los que tiene que llegar, ¿no es cierto?, que son las masas oprimidas, explotadas de todo el país. Entonces, de ahí empieza a haber una opción por hablar en simple. Y hablar en simple es que hablar con el lenguaje que la gente comprende, con el que la gente tiene, con el que la gente vive, cómo se expresa, y traducir estas categorías, no cambiarlas, no construir otro paradigma, sino que desde el marxismo-leninismo, después
Años después el Mapu empezaba a hablar incluso del marxismo-leninismo mapucista lautarino, ML y ML, ¿ah? Entonces nunca abandona en tanto partido esas categorías, pero sí las traduce, ¿ya? Las traduce con un lenguaje distinto. La toma de Chile nos decía, la toma de Chile entiendo que surge también como a partir de tomas de terrenos. ¿Ya? El aprendizaje que estaba ocurriendo con toma de terreno, la toma de terreno en Puente Alto que hay a principios de la década de los 80, importante en ello, participan militantes del MAPU y surge un poco esta idea de ir ampliando, ¿no? Los escenarios, los microescenarios de lucha son los escenarios de lucha en general. La idea de la toma es de terreno es una idea permanentemente presente en el movimiento popular chileno. Entonces, con esta idea, con esta memoria histórica, ir construyendo consignas que pudiesen llegar. Consigna y también actitud, ¿ya? Después, a partir de esto, surgen ideas como la juventud rebelde, la misma idea de la subversión, que es rupturista. La izquierda chilena no aceptaba esta idea de la subversión y el Mapu Lautaro la resignifica y la construye como positiva. Sí, efectivamente, y somos subversivos. Y la resignifica, la constituye como positiva y también en diferencia de muchos que critican desde el Mapu hablaban de revolución, pero iban por otro camino. Entonces también mantener un asunto de definición con mayor radicalidad. Y las imágenes, ¿ya? Porque esto en lo estético también está como súper importante, están estos lienzos que le llamábamos nosotros los lienzos chinos, que aparecen en las concentraciones, que aparecen en la propaganda, que son desplegados, puestos en las calles, que tenían mucha imagen, más que texto, con la idea efectivamente de que fines de los 80 no toda la población en Chile tenía capacidad de construcción, de educación, ni siquiera secundaria. La comprensión lectora era como limitada y además el golpe propagandístico tenía que ser rápido, el mensaje tenía que pasar con rapidez, entonces se empieza a constituir más imágenes, dibujos, acompañados con pequeñas consignas, pero que eso fuera rompiendo. Y se convoca de esta forma, efectivamente, a sectores muy populares, muy populares, muy combativos. El PAPI, que estamos hablando, viene, porque como muchos otros militantes del Lautaro, ahí muy de acuerdo con Pedro cuando dice que esto no es algo raro, como que no tiene conexión. Una gran parte de los militantes del Lautaro vienen de otras organizaciones. Y empiezan a militar en el Lautaro. El PAPI, en este caso, tuvo una experiencia militante en una organización que se llamó Poder Popular, justamente, que venía del socialismo revolucionario, 24 congresos, la chispa, no recuerdo ahora cuál, pero de esa organización venía, se constituyó Poder Popular, también una organización que quería romper con el conformismo, con lo políticamente correcto, con esto que aparecía como revolucionario, pero que no era tanto. Y el PAPI llega desde el movimiento secundario con una actitud también, rescataría la de la, también el Diego dice Pedro, no como para decir que único, sino que correspondía efectivamente a la juventud popular, a la gran masa juventud popular. El PAPI no era, por ejemplo, de Poncho y Morral, no era Quilapayún ni Inti Illimani, sino que Panqui, ¿no es cierto? Polla Record, con una actitud más... Álvaro, Le gustaba el trash. le gustaba el thrash, el punk, ¿no? Una música, era rockero y actuaba un poco, no un poco, actuaba también de esa forma. Entonces, efectivamente, él es combativo, rupturista antes de militar en el Lautaro. El Lautaro potencia eso y potencia otras cosas que quizás después de esto, que veremos, me gustaría hablar porque me gustaría también recordar su experiencia en la prisión. Pero frente a la pregunta del Pato, yo planteo eso. Y los demás compañeros. Bueno, yo para seguir un poco con la línea geográfica que también me atañe a mí y a otras personas, cuando fue detenido el Papi, nos fueron a buscar a nuestra casa. Yo venía llegando temprano de haber estado en la Florida con unos amigotes y entré directamente a mi pieza, me acuerdo. Él vivía en la primera pieza entrando a la casa a mano izquierda. Nosotros, evidentemente, como familia no teníamos absolutamente idea de la militancia de mi hermano ni en qué paso andaba metido. Entonces, claro, cuando sonó la primera pata en la puerta, yo lo primero que me imaginé es que era un curado que andaba dando jugo pateando las puertas del barrio. Entonces me levanté muy chorizamente y salí a la puerta a ver qué chucha pasaba. Y claro, y me encuentro con la puerta que ya estaba derribada y entrando
N, Paco, CNI, me parece que iban, que andaban con un brazalete rojo y me tiraron al suelo, me pusieron una matraca en la cabeza, el papi lo llevaron para la, así que nos separaron. Bueno, estuvieron toda la mañana allí haciendo y deshaciendo. Y posteriormente se lo llevaron, yo evidentemente completamente choqueado. Y mi mamá tenía una peluquería cerca de nuestra casa y en el barrio. Y claro, cuando llegó vio la casa completamente destrozada y mi hermano evidentemente no estaba, yo le conté. Mi madre me acuerdo que directamente se fue a un cajón de una cómoda que tenía y sacó una tarjeta, me la pasó y me dijo, tu hermano me dijo que si le pasaba algo, tenías que ir aquí. Y era una tarjeta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esa misma, a la hora de comer, me acuerdo, me bañé, me despejé un rato y partí para allá, y ahí me atendió, nunca me acuerdo de él, del abogado que era Sebastián Hamel, que seguramente Marco se acuerda que era uno de los abogados del CODEPO en aquella época. Ahí me encontré con las familias del Negro Villarroel, de Ariel, me acuerdo que estaba Ana María, estaba la mamá de Marco, estaban todas las familias ahí de los cabros que habían sido detenidos en aquella redada. Y, y bueno, ahí empezó, fue un cambio. Mi hermano y yo vivimos separados harto tiempo, con diferentes núcleos familiares, y ahí fue cuando nos volvimos a reencontrar. Yo inmediatamente me puse a disposición de los comités de derechos humanos, propresos que funcionaban primero en la PENI, después en la cárcel pública. Entonces ese reencuentro hasta su muerte y hasta mi salida de Chile, que fueron 3 años, nos sirvieron también para reencontrarnos, evidentemente, y para iniciar mi propio aprendizaje político, humano y social. Había que querer, había que tener ganas, yo escuché miles de razones, miles de argumentos y efectivamente pues estaba de acuerdo, ¿no? Eh, Estabais hablando de Lautaro, efectivamente Lautaro tenía una onda muy sugerente y muy excitante, me atrevería a decir, que era precisamente su fase simbólica, su fase estética, y como bien decía Marco, Álvaro, yo parece siento que no que, era otra. parece que el micrófono se cortó, entiendo, ¿no? ¿Se desconectó? ¿O soy yo solamente, los demás compañeros pueden decir? No, se escucha bien No, bajo, se escucha, yo lo escucho bajo también. bien bajo. Era lo mejor. Ahora, Muy, muy bajo se escucha. se supone que está enchufado. ¿No? No, lamentablemente, Eh, aló, 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 aló. ¿Ahí mejor? ahí mejor, sí. Tengo que ir hablando más cerca, parece, para que se cargue la. Aló, aló, aló. Ahí muy bien, ¿Eh? sí. Chucha, no sé dónde quedé. Ahora bien, ¿no? Sí, estás recordando, está diciendo que después de un cierto tiempo de que tuvieron un núcleo familiar, nos decía, distinto, esta situación les permite reencontrarse y tú rápidamente te metes en este mundo. Completamente, porque además para la familia en general hablando además de mis tíos, etcétera, fue algo realmente traumático de lo que muchos evadieron implicarse. Bueno, pues cosa bastante entendible. Por el contrario, yo inmediatamente empecé a funcionar. Y me estaba refiriendo a las facetas simbólico-estéticas del Lautaro. Efectivamente, en la época entiendo que no era otra cosa que una traducción hacia el pueblo más humilde de un relato político, táctico y estratégico, ¿no? Me acuerdo que en esa época funcionaba muy bien o no sé si era un funcionamiento,
pero eran los estereotipos que se le asignaba a cada organización, ¿no? Se decía así bajo cuerda, ¿no? Que el frente era una cosa como más el martirologio, una cosa así como muy intensa de corazón. Por otro lado, el MIR, la gente del MIR eran como más sesudos, más intelectuales, más reflexivos, y el Lautaro aparecían como más desordenados, como más alegres, o sea, era vivir la revolución sobre todo con alegría. Bueno, de ahí me parece que es del tercer congreso su famosa frase de alegres, rebeldes y armados. No sé si era el tercer congreso, pero me parece que sí. Bueno, era toda una onda que, claro, atraía por sí sola. Entonces, yo creo que pegó muy, muy, muy fuerte en la juventud popular, a nivel de los estudiantes, que era donde yo ya me empecé a mover. Por esa época empecé a estudiar en el ARCI, donde también había un semillero de militantes bastante importante, y ahí fue donde conocí a los que luego fueron mis compañeros y hermanos, como también aprovecho de hacer un rápido homenaje, a pesar de que ya en octubre está también de aniversario, que es mi amigo y compañero Alejandro Sosa Durán, el Mono Sosa, caído en la masacre de Apoquindo. Entonces, para nosotros también como Piño, también fue un aprendizaje que empezó con, bueno, como todo, ¿no? Ir a las marchas, a las manifestaciones, a encadenarnos a los tribunales, no teníamos muy poco comparado con otra gente. Yo creo que de nuestra edad, yo no sé, tenía 23 me parece. No, bueno, no, el padre tenía 18, yo tenía 21 por ahí. Me acuerdo que una vez fue al Arce ¿cómo se llama este? Los historiadores lo deben conocer, Pato Quiroga, me parece que había Sí. sido profe de historia en la RDA o había estudiado en la RDA. Fue a dar una charla sobre el mayo del 68. No cachábamos ni una, no sabíamos, yo creo que difícilmente dónde estaba París en esa época, en menos del 68. Entonces era para nosotros un aprendizaje como muy desde abajo. El Papi, por contra, tenía un desarrollo político bastante alto, evidentemente comparado con nosotros cualquiera. Entonces era súper grato. Además me acuerdo de la visita de la cárcel pública, escuchando sus divagaciones o su análisis de la transigencia nacional, de lo que estaba pasando. Entonces eso también fue para nosotros una catapulta, ¿no? Yo concretamente estuve con mi hermano muy cerca hasta una semana aproximadamente antes de su muerte. Entonces también yo lo estuve viendo todo el rato, entonces también soy testigo privilegiado de su evolución, de su ascenso y de su caída. Eh, bueno, señalar que el año pasado yo viajé a Chile. Aprovecho de hacer propaganda, estamos inmersos en la realización de un documental sobre precisamente contar un poco el tema de la juventud popular a través de la experiencia de mi hermano y del Mono Sosa. Ahí tuve la ocasión de compartir con amigos y compañeros de aquella época, compañeros incluso que no veía hace muchísimos años, con todo el coste emocional que para mí tuvo todo aquello, que yo creo que todavía no estoy recuperado del todo. Pero bueno, ahí vamos a intentar contar un poco también lo que decía Pedro, Pato y tú, ¿no? Cómo era, si hay un perfil único sobre la militancia popular de aquella época, por dónde tuvieron esas vivencias, cómo llegaron a tomar decisiones que al final le costaron vida. O sea, no estamos hablando de una cuestión de poca importancia, ¿no? Entonces, bueno, y Lautaro en la Juventud Popular o en las universidades o en los liceos tenía una impronta muy, muy importante, precisamente por lo sugerente que era su lenguaje y sobre todo, repito, cómo vivir la revolución, que no era chacota, pero también la revolución había que vivirla. Bueno, recuerdo la campaña del Sexo Nuestro,
Siendo militante uno no tiene por qué renunciar a las cosas gratas que nos da la vida, como el amor, el sexo, estar con los amigos, escuchar música, que era también como vivió el papi siempre. El papi siempre vivió así y nunca tuvo una especie de gravedad en su carácter, a pesar de sus responsabilidades que no tuvo, ¿no? Porque luego fue miembro de la comisión política, miembro del comité central, yo creo que no había cumplido ni siquiera los 21 años. Entonces no estaba la muerte rondando nada, sino que lo que rondaba era la vida de los militares. Bueno, y Pedro, Pero, una vida nueva, ¿no? Que era lo que se aspiraba. Romper precisamente con lo que se podría llamar hoy el antiguo régimen, ¿no? El régimen de sí. represión, de recortes permanentes para los sectores populares, no, ya sabía que vivirlo, y intentar poner los pilares de una nueva sociedad. Pedro, Marco, compañero. ¿cómo veías tú, cómo analizas tú a partir de justamente de tu aproximación, tanto militante, como académica, a esto de las formas de expresión, de las consignas, de la estética que nos preguntaba Pato en relación al Lautaro? ¿Hay alguna diferencia en relación Sí, a claro. las demás organizaciones? Sí, sí, por supuesto. Bueno, me cuesta un poco diferenciar a veces la pega del historiador de la experiencia militante. Como no soy historiador desde una historia, digamos, ¿no? Soy historiador desde una práctica y particularmente, en este caso, desde mi conocimiento de la organización. Yo curiosamente no me he dedicado a hacer la historia del mismo. No. ¿Ah? No escrito nada del mismo, nada. Como hay un documento en Lautaro, ¿cierto? Me parece que es una de las entrevistas, ¿no? De la entrevista al partido más, porque, o sea, donde dice, nos enamoramos del gigante en llamas, en fin, aparece la expresión nos enamoramos. Yo creo que me enamoré en Lautaro, digamos. No sé qué tanto se va a extender este programa, no me van a perseguir después mis compañeros, digamos, que me andan enamorando ahí del Lautaro, ¿cómo es la cosa? Bueno, a mí me ha pasado ese encantamiento también, ¿ah? Yo creo que es una fuerza muy, muy seductora porque interpreta con mucha delicadeza un momento histórico, ¿sí? Y porque abre un espacio sin establecer los canales de incorporación y las formas de expresión, ¿no? Que en este caso los jóvenes populares puedan traer consigo. Tampoco diría yo que la política revolucionaria, en este caso, en el caso del MAPU, se entregue a una especie de sentido común subalterno, ¿cachai? Es decir, los pobres vienen con esto y esto es sagrado. No, me parece que hay una dialéctica muy interesante en el sentido de que se dialoga con una juventud que tiene una práctica libre, ¿no? Contestataria, pero que también tienen cosas que son, como bien decía el Álvaro, del antiguo régimen. Entonces, en esa tensión, me parece que se da una discusión al interior, ¿te fijas? Como también seguramente se habrá dado muchos espacios socioculturales, digamos, entre los militantes y la juventud común, digamos. Yo creo que de esa interacción, y está en varios documentos, dice, de esa interacción surge el encantamiento, el enamoramiento, ¿no? De la fuerza esta creativa gigantesca del gigante, ¿no es cierto? Es decir, del movimiento popular, pero no el movimiento popular estático, sino que el gigante en tanto pueblo en llama. Es decir, entre la primera protesta, que lo señalaba también el Álvaro, que la experiencia con el Pato Quiroga, digamos, que hace un recuento. De hecho, el Pato es el primero que hace el recuento, todas las protestas, digamos, un trabajo muy antiguo. Entonces, en ese proceso se da este enamoramiento, este empate, esta vinculación. Recuerda a Guruguru cuando decía, sentíamos que el pueblo nos hablaba en la orejita, decía el Guruguru. ¿Ya? Claudio Melgarejo Chávez, para quien no conoce el apodo, digamos, ¿no? El pueblo nos hablaba en la orejita, pero cada vez, digamos, hablaba de más lejos, ¿no? Es un fenómeno histórico también. O sea, no hablaba de la orejita, después hablaba, ya parece que no lo escuchábamos tanto, digamos. Entonces, me parece que hay un primer elemento aquí. Nosotros escuchamos entonces, como organización revolucionaria, a una generación desde la perspectiva de sus demandas, ¿no es cierto? Y tú, Marco, hablabas de la toma. Y por lo tanto, frente a una demanda, ¿qué es lo que se hace? Se le pide a la dictadura, se espera,
luego se le pide a una transición que el MAPU tempranamente denuncia como pactada, ¿cierto? Y la llama de una transición eunuca, ¿no? Cartucha, etcétera, pone unos motes muy, muy interesantes, digamos. ¿Se le pide aquello? No, lo que va a imperar es el concepto de la toma, que está muy bien articulado con la historia de Chile, pero que adquiere una dimensión muy contemporánea en ese instante. Es la toma de los derechos, ¿no? La toma de los derechos en la práctica y siempre acompañando a los sectores populares. Hay cierta cuestión, yo he revisado harto la prensa, no solamente los documentos del partido, y los motes de la prensa son muy interesantes. La prensa habla de jóvenes diabólicos, ¿ah? Sensuales, ¿no? Endemoniados, en fin, es muy interesante los motes, ¿no? Los calificativos, que además son replicados por algunos jueces. Entonces es muy interesante, porque eso no solamente va a ser llamativo o cuestionado por los sectores conservadores, también por la izquierda, ¿no? Hay unas conversaciones que hemos ido registrando en el tiempo que se han generado entre Osandón y el Pascal, por ejemplo, que se dan en Cuba, ¿no? Cuando el 30 y algo, digamos, aniversario de la Revolución Cubana, que es cuando termina el Congreso del 88, digamos, ¿no? Del partido. Cuando termina el Congreso del 88 del MAPU, digamos, justo está la dirección en Cuba, está el Guillermo, ¿no es cierto? Diego Carvajal en el documento, y está el Ojeda Prufe, digamos, ¿no? Que en ese momento es el jefe militar. Y están en Cuba, justo ahí van a la ceremonia, y después tienen una reunión con el Pascal. Y el Pascal les pregunta a ellos, y tuvieron una misma reunión con el encargado del MIR del Departamento de América, en ese año, digamos. Y le dice, pero ¿por qué andan haciendo saltos con gente, man? ¿Por qué no hacen, no sé, una guerrilla, un supercomando, en fin, algo para la tele, digamos, ¿no? Algo bueno. Entonces, no, porque nosotros somos con lote, digamos, no sé la expresión, es decir, somos con gente. Y en ese ser con gente, en ese recoger, luego será ya después del Congreso, no, del encuentro lindero del 87 y luego el Congreso del 88 ya se formaliza lo que es la GIN, digamos, la Guerra Insurreccional de Masa. Pero este contacto, para emplear digamos, la nomenclatura de la doctrina, este contacto con el poder es un contacto se da muy temprano, no es tardío. No aparece la estrategia y después el contacto. Aparece el contacto y luego la estrategia. Una estrategia que además es muy natural a los sectores populares porque táctica y estrategia no están separados. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la noción del aquí y ahora, que después algunos la vinculan al Foucaultismo, en fin, al budismo zen, a lo que quieran. Pero eso va a ser después, digamos, ¿no? Históricamente, este es el contacto de la política. Si la política es soñando juntos con otros, digamos, lo que queremos cambiar y lo que queremos hacer. Y en ese proceso, antes que aparezca la política del sexo nuestro, que es posterior al 88, la consigna, digamos, de los asuntos de la felicidad, digamos, ya estamos pintando niñas con poquita ropa. Entonces, en las primeras manifestaciones que se dan por ejemplo, en una manifestación en Paseo Bulne, donde aparece registrado en la prensa, en la tercera, si no me equivoco, donde se acusa la presencia de unos jóvenes que están allí con lienzos de mujeres desnudas, donde hay fotos de Marx. Y ya después Marx con las piluchas están en todas partes. Entonces, hay una cosa ahí bien desafiante, pero que articula cosas, es decir, un pensamiento revolucionario universal, clásico, si ustedes quieren, útil, ¿no es cierto? En ese instante no hay una especie de, ni de iconografía, ¿no? Digamos, ni santificación del marxismo, pero tampoco de una especie de rebeldía sin sentido, sino que el marxismo es una fórmula de comprensión de la realidad que tiene una utilidad en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es disfrutando la vida, como bien lo decía Patricio y también Álvaro, digamos. O sea, el aquí y ahora somos cabros, ¿no es cierto? Somos jóvenes y tenemos pololas, qué sé yo, y andamos escondidos, en fin, y estamos siempre en el borde, ¿no? En el borde de que el amor se convierta en tragedia, puta, de drama. Bueno, ¿cómo se aporta desde la organización revolucionaria a que la tragedia siga, digamos, a que no tengamos tragedia, tengamos felicidad? Bueno, entreguémosle a los cabros condones, entreguémosle, digamos, anticonceptivo, pasémosle cassette para que disfruten la música, pero no se lo regalamos, vamos con ellos. ¿Te fijas? Porque la política de las cosas concretas y útiles para el pueblo, cierro comillas, digamos, ¿no? Eh, por supuesto, es con los cabros yendo a sacar las cosas de una farmacia o repartiéndolas en el PEDA con la participación, digamos, de los concurrentes, ¿no? Que es lo que le van a llamar la fiesta de las ganas en su momento, digamos. Entonces me parece que la iconografía
rupturista, rebelde, que es tan mal vista, por eso contaba lo de Cuba, que es un poco mal vista, no tan mal vista, un poco mal vista por el resto de la izquierda chilena adulta, digamos. Es una iconografía que dialoga muy bien con un anhelo que logra sentirse. Y si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la explicación de esta sensibilidad política, no? Yo creo que no está en la lectura de Gramsci ni nada, está en que los militantes son jóvenes. Entonces, son jóvenes como, ¿no es cierto?, el Papi, digamos. Es decir, son gente joven que participa de la discusión política en el más alto nivel de la organización, porque no es solo él, ¿no es cierto? Tal caso de la norma, es decir, cuando la norma cae, ¿no? Roxana, ¿no? Para su nombre político, ¿no? Cuando Norma Vergara cae, ella ya está en el nivel máximo de la jefatura de la fuerza, está en la comisión política, es decir, se trata de una organización revolucionaria donde tú no tienes que mostrar tu carnet de identidad para certificar la mayoría de edad. Es una organización revolucionaria que está abierta, ¿no?, a los militantes, más allá de son jóvenes, viejos, hombres, mujeres, ¿no? Después viene el voto 7, si no me equivoco, cuando se incorporan, ¿no? Lo que hoy día se llamaría las disidencias sexuales. Estamos hablando de una cosa que absolutamente adelantaba su tiempo. ¿Pero por qué? Uno siempre se pregunta, ¿por qué el chico era genial? Digamos, me refiero a Guillermo Sandón. ¿Porque era genial, digamos? ¿Porque los otros, los que eran más viejos, eran muy bien? No, es porque gente que políticamente tomó la decisión de escuchar, ¿no?, cuál era la demanda histórica y dialogar con esa demanda haciendo una propuesta en un lenguaje que obviamente fuera, por supuesto, allí atractivo y legible, digamos, por parte de esos actores sociales. Pero diría yo, para contestar específicamente a tu pregunta, Marco, que efectivamente a la izquierda le causó cosas, digamos, esto, ¿no? Cuando se hacen los batas, por ejemplo, ¿no? Un bata, dos batas, 20.000 batas, digamos, después, y la farmacia, etcétera. Los batas son tiendas de calzado en Chile para nuestros, digamos, auditores, no sé cómo se dice, televidentes, ¿no?, de otros países. Son tiendas de calzado de cadenas, ¿no? Cuando se hacen los batas, la prensa decía que eran lumpen, ¿no? Pero también sectores de la izquierda decían, bueno, los lauchas, ¿no? Los lautaros, los lauchas, andan puro robando zapatos, en fin, o sea, despojando la acción de su componente político. Me parece que eso, si uno le suma, por supuesto, las niñas a torso desnudo con su ametralladora y fotos de Marx barbudo, digamos, era bien desafiante para el resto de la izquierda. Sin embargo, fíjate tú, después, ya cuando llegan los tiempos de eunuco, a partir del 11 de marzo del 90 en adelante, hasta la propia concertación va a hacer un giro, digamos, respecto de la política de los condones, que después la desplazaron por los demás, ¿no? Entonces, había una necesidad de liberación social, digamos, no solamente de la liberación en el sentido de la revolución, sino que la necesidad de romper muchas ataduras que tenían que ver con una sociedad conservadora, tradicional, más allá de la dictadura, ¿no? La dictadura era la coyuntura, pero también había una sociedad que no olvidemos que venimos de una república oligárquica, de una sociedad donde la actividad es fundamentalmente lo que se hace en el Valle Central, que es ultraconservador, católico, digamos. No estamos en una sociedad liberalizada, digamos, en sentido burgués, capitalista, una sociedad conservadora. Entonces, el mensaje de la organización es rupturista en distintos estratos. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, rompe con la dictadura, no quiere que se vaya, digamos. El Mapu Lautaro, en fin, no quiere que se vaya, pero quiere echarlo. ¿Y cómo lo voy a echar? Lo voy a echar con la lucha del pueblo. Y esa es una línea divisoria con el conjunto de la oposición burguesa, ¿cierto? Pero también con un sector de la izquierda que está titubeante respecto de cómo es la salida de la dictadura, ¿ya? Entonces, hay una apuesta muy nítida que se va, yo creo, a tensionar mucho a partir del 87, porque el 87 ya hay un reflujo importante del movimiento de masa que va a colocar al Lautaro en una disyuntiva. Es decir, profundizamos la guerra insurreccional ya a partir de abril del 87, digamos, perdón, claro, de fin del 87 y abril del 88. ¿Profundizamos la guerra insurreccional de masa o qué? Digamos, nos sumamos a esta estrategia de negociación y la decisión es clara. Estamos por profundizar la ofensiva popular. Y fíjense ustedes que esto es muy interesante, no me quiero poner latero, pero es interesante que a partir del Congreso de 88 se plantean tres tareas. Primero, acompañar e impulsar el movimiento de masa, en tanto movimiento popular, es decir, un movimiento de masa que lucha por sus derechos,
no que anda pidiendo cositas, sino que lucha por sus derechos. En segundo lugar, la constitución de una fuerza militar del pueblo, que obviamente se traduce en la fuerza militar del partido, evidentemente. Y en tercer lugar, la construcción de la unidad de los revolucionarios. Mm. ¿Qué es lo que están mirando? Bueno, están mirando la experiencia exitosa en Vietnam, lo que ha avanzado El Salvador, en Nicaragua, o sea, sin la unidad de los revolucionarios, con la unidad de las masas y con una demanda propia, todo lo demás es ser la fuerza de trabajo de una mano ajena. Entonces allí hay una línea divisoria que es desafiante políticamente, muy profundamente, que es desafiante en el ámbito de la cultura y de la estética y que es plenamente, yo diría, coherente con esa coyuntura en la cual las posiciones se están radicalizando, ¿no? Es una radicalidad porque sí, no, es la radicalidad que te está imponiendo la historia en ese instante, ¿no? Porque la dictadura tiene su plan y el plan de la dictadura no es quedarse, el plan de la dictadura es mutar en una forma institucional y sumar a esa forma, ¿no es cierto?, a lo que es en ese instante la oposición burguesa. Entonces, es una reflexión profunda, es una definición muy seria que tiene consecuencias y que la van a abordar, como bien decían ustedes, con un lenguaje muy apropiado, digamos, y con una forma estética novedosas para la época, pero muy desafiantes para el resto de la izquierda. Yo creo que respecto de la forma se preocupaba más la izquierda que la dictadura en su momento, ¿ya? Claramente. Gracias, Pedro. Y, bueno, siguiendo con un poco con la conversación, yo quería irme por dos lados, con dos problemáticas que a veces son más conocidas dentro de determinado lugar y todo el asunto. Pero ahí Pedro toca una de las problemáticas que yo quería tocar, que es el tema de la sexualidad. ¿Ya? No, sería muy descontextualizado quizás decir la problemática de género y todo el Claro. asunto, pero sí el tema de la sexualidad. Y entendiendo en algo muy importante que decía Álvaro, que eran todos, o la mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres, ¿viste? Y en donde hay un tema que es en medio de una dictadura, pero no solamente en medio de una dictadura, que es la sexualidad humana. ¿Ya? Entonces, claro, el plantear consignas como el sexo nuestro, alegre, popular y subversivo, y que también hacía referencia a Álvaro, es sumamente importante dentro de este contexto. En un contexto también de vuelta a la democracia, en donde, claro, es la democracia cartucha, por llamarlo de alguna forma, que también tiene un contenido sexualizante o sexualizado, por llamarlo de alguna forma, pero también es cuando los medios de comunicación en los 90, la Iglesia Católica decía que estamos en una crisis moral, o esta referencia que hacía Pedro a los jueces, ser demonios, etcétera, etcétera, pero también eran demonios sensuales. Me acuerdo que por ahí aparecen en un juicio, en realidad en un trabajo que leí de ti, Pedro, hace tiempo, de Lucas, eh, hace muchos años. Bueno, eh, pero a todo esto lo que quería, la pregunta, a lo que va más enfocada, es también a esas vivencias. O sea, en realidad, ¿así ha sentido esta política del sexo nuestro a los militantes, a los cercanos, a la militancia, a quienes contemporáneamente habitaban ese momento? Le hacía sentido esto de la sexualidad y principalmente porque también es tratar de hacer un puente con el presente. O sea, hoy día los más activos, o por lo menos los que se ven más en los medios, son los jóvenes universitarios, pero principalmente los secundarios. Bueno, pero también están viviendo ese proceso, si lo llamamos así más, de la adolescencia, de la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces también tratar de vincular eso, o sea, ¿qué piensan ustedes de esa política sobre la sexualidad que construía tanto el partido MAPU y sus distintas estructuras? O sea, perdón, el Movimiento Juvenil Lautaro, las Fuerzas Rebeldes Populares Lautaro. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué piensan?
Bueno, a ver, yo diría que estoy muy de acuerdo como observador nomás, que los militantes y las militantes del Lautaro eran muy sensuales. ¿Ah? No podría estar de acuerdo con Pedro y con ustedes como están insistentemente diciéndolo. Pura Eh, observación nomás, pura una, observación. una observación objetiva por lo demás. Y después diría que efectivamente no era solo consigna, me parece. ¿Ah? Me parece que efectivamente esta línea política es asumida, es vivida plenamente por la militancia del Lautaro. Y me digo plenamente eh, eh, porque no es solo el aspecto de la sexualidad, del sexo nuestro, sino que el sexo en guerra, podría decirte ahora introduciendo otro más, porque este asunto como paréntesis, efectivamente el MAPU y la ruptura entre los MAPUs es a partir de la insurrección y la vía insurreccional, pero en el caso chileno, el MAPU Lautaro construye la propuesta, ya está planteada por el Pedro ya lo desliza, de la guerra insurreccional. Por tanto, no es solo la insurrección clásica, o en realidad no es la insurrección clásica, sino que es un proceso prolongado de acumulación de fuerza, de desarrollo de fuerza, de despliegue de fuerza, de golpe, que se supone que va a ir increciendo, sumando a las masas, porque es guerra insurreccional y de masas. ¿No? Entonces, como una crítica después se pisa el palito, yo diría también, lo digo como observador, eh, en el asunto este de la crítica que hay hacia las experiencias de guerra popular en Chile que terminan en aparatismo en el Lautaro, y que creo que casi todas las experiencias reflexivas hay una intención de separarse del aparatismo, de la guerra de aparato, de la guerra de pocos, pero se cae. Contamos ya al final de la historia quizás, pero también se cae en eso, expresado, me parece muy bueno. Creo que la cita, Pedro creo que está citando al Claudio Melgarejo, pero con esto de nos hablaban en el oído, pero después de muy lejos, expresaba esto, ¿no? Una guerra comienza inmerso, inserto dentro, siendo parte de las masas. Y por tanto de ahí se enriquece la política. Pero después la dinámica de la guerra se impone sobre la de las masas y el pueblo ya empieza a estar como un poco lejos. Pero en todo eso, volviendo un poco a la pregunta, viviendo plenamente toda esta cosa, ¿ah? Era la crítica a la cultura del martirologio de la izquierda revolucionaria también chilena, del sufrimiento, de el dejar la vida para después. Cuando triunfemos vamos a vivir, cuando llegue la victoria será distinto. Mientras tanto son como franciscanos, mientras tanto puro sacrificio, vivir mal, la militancia no podría tener pareja. Se veía mal que entre clandestinos, clandestinas hicieran pareja, atentaba contra la conspiración. En el Lautaro en las otras regiones también, pero en el Lautaro eso conscientemente se desordena y la idea fuerza que está ahí es que para que la revolución sea un sueño de las masas, sea un sueño de los pueblos, sea atractiva, sea seductora, hay que vivirla ahora y no después. Entonces, es ir transformando las vidas también de la militancia del pueblo en función de la gran transformación que viene con la revolución. Y me parece que eso es vivido así, una forma súper disruptiva, este asunto de la sexualidad, primero como la reivindicación de que la mujer viva la sexualidad libremente. Es una reivindicación antipatriarcal. No está eh, con los discursos de hoy día, no está planteada así, pero efectivamente cuando aparecen las mujeres con el torso desnudo, la idea es que las mujeres también tienen derecho a vivir su sexualidad libremente. De ahí los condones, los anticonceptivos, que no fuera con la carga de quedar embarazada, que es la carga que tienen las mujeres populares. Las demás sabemos, a propósito de los debates que hay hoy día, incluso en ese tiempo no había problema porque iban a Argentina y abortaban. El problema era para las mujeres populares. Entonces, sí, se intenta vivir hoy día en caliente, activamente, para adelantar la victoria, adelantar lo que viene. Esto es una convocatoria también a ser felices, porque decía Lautaro, la revolución es la fiesta de los pueblos, una enorme fábrica de ganas. Entonces, de ahí este asunto. Y parece que el papi, yo conversábamos al principio este asunto, el,
el tiempo. El tiempo para estos programas nos tiene siempre ahí porque nos entusiasmamos y me parece que daría para estar conversando muchísimo, muchísimo rato. Me interesaría que pudiésemos seguir conversando, pero tenemos esta esclavitud del tiempo. Diría un poco, graficaría ya el desarrollo militante del PAPI tal y cual como desarrollo militante del prototipo de la militancia lautarina, que es rupturista, efectivamente es de ruptura. El PAPI, como ya nos decía el Álvaro, muy tempranamente comienza a militar. Siendo estudiante secundario, no termina la enseñanza media y está militando en el Lautaro y cae preso en octubre del año 89, con pocos meses de militancia en el Mapu Lautaro, con muy pocos meses de militancia. Entonces, cuando entra a prisión, pasa a ser parte del colectivo de presos políticos, es, digamos, un novato con bastante experiencia, pero de alguna forma un novato. Y empieza a tener un desarrollo político, ideológico en la prisión espectacular. Que le llama la atención a toda la militancia. Otras veces lo hemos conversado con Álvaro, pero en un proceso de emulación que hay al interior del grupo del colectivo de presos políticos del Mapu Lautaro en la cárcel, habiendo cuadros de experiencia, habiendo cuadros dirigentes, habiendo cuadros que efectivamente tenían mucho tiempo y impulsaban la política. De entre todos sus cuadros, se elige al mejor cuadro, al mejor militante, al PAPI. Y eso dice mucho. No es un regalo, no es como darlo, es efectivamente la visión en movimiento de las cosas y de la militancia. Aquí hay un despegue, entonces el PAPI que entra no es el mismo que está construyendo al interior de la cárcel. Y eso era muy importante también, entre otras cosas, porque la cárcel está hecha para derrotar, para destruir a los militantes, para que los militantes se arrepientan, para que digan en qué cresta me metí, ya nunca más, la cagué, efectivamente, y no. Y en el PAPI no el único, hablamos de otros compañeros ya en un principio, ¿no es cierto? Y seguimos exigiendo la libertad de todos ellos, todas ellas. El PAPI rompe esas cadenas también ya estando en prisión, y se desarrolla como militante, no como arrepentido. No como derrotado. Entonces su crecimiento como militante es espectacular. Me parece que cada vez que podamos hay que reconocerlo porque en las desventajosas condiciones de la prisión se construye un militante espectacular, un militante ejemplar, que pocos meses después de recuperar la libertad, en lugar de disfrutar, digamos, de esa libertad tranquilamente, con pergaminos de expreso político, con lo que podría significar, él decide volver a militar, asumir la clandestinidad y hacer otro periodo de desarrollo en otras condiciones que son espectaculares también, que son explosivas en todos los conceptos, literalmente también explosivas, y de las cuales me gustaría un poco porque Álvaro, claro, nos decía que él se reencuentra con el PAPI en este proceso cuando cae el detenido, pero se van acompañando. Yo diría que unos compañeros se van acompañando también aquí y después de la cárcel, y Álvaro, no sé si es compartimento, pero sigue viendo a Andrés, sigue viendo al Papi como hermano, pero también como militante. Entonces, me gustaría saber, caso de él, cómo ve ese despegue también, ese desarrollo de la militancia bajo el acoso, porque aquí estaba hablando de la fiesta, estaba hablando del disfrute, estaba hablando de esto, pero también, como estaba en guerra, el periodo en que el Papi sale de la cárcel, vuelve a asumir la clandestinidad, en una gran parte de ese, y termina con la caída en combate del Papi, es bajo un feroz acoso. ¿Cómo es el militante? ¿Cómo es el Papi en ese tiempo? ¿Cómo lo has reconocido tú y algunos otros compañeros que sé? Sigamos insistiendo, recordando, Álvaro está haciendo un documental, esperamos que prontamente esté terminado, pero ya ha hecho un proceso de conversación con otros militantes sobre este periodo, ¿no? Mira, justamente, ¿se me oye? Muy Sí. bien, Álvaro. Justamente hace unos pocos minutos, como cada año, he recibido un mensaje de también mi gran amigo y compañero Rodolfo Retamales El Garza, que como cada año los 10 de septiembre me saluda y manda un abrazo. Bueno, un tiempo verdaderamente loco porque cuando el Pati sale de prisión, que me acuerdo que sale con Marcelo, con el negro Villarroel, no sé si alguien más, no recuerdo. El Pati volvió a nuestra casa unos meses, volvió un
tiempo, que fue un tiempo bonito igual, porque estábamos los tres juntos con mi mamá. Yo había empezado a estudiar en el Arci, él estaba planteándose qué hacía, que fue un poco tiempo, que pudimos disfrutar en familia estando los tres juntos. Ahí también es cuando uno cae en numerosas contradicciones, más yo, que era como no sé, es una especie de aparecido en todo esto, pero sí que intentamos eh, alejarlo. A nivel familiar se le ofrecieron algunas alternativas, como era abandonar el tubo, bastante claro, que tenía que seguir. Bueno, como spoiler, Marcos también cuenta en el documental que incluso él fue a verlos a la cárcel a plantear, no sé si sus dudas o a pedir consejo, a pedir un poco de estímulo, y al final él decidió retornar a la clandestinidad. Claro, lo que se desarrollaba en esa época, ¿no? Que era en plena transición, que como digo yo, los años de plomo era todo muy, muy complicado, muy difícil, uno no podía confiar absolutamente en nadie ni en nada. Me acuerdo que hacíamos algunos malabares para que mi mamá pudiera verlo. Recuerdo una escena que quedamos de juntarnos en el barrio Bellavista. Yo le llevé, se supone que mi mamá nos estaba esperando y cuando llegamos mi mamá estaba sentada en un banco del barrio Bellavista con unos anteojos de sol gigantescos que le tapaban toda la cara y haciendo como que leía el mercurio, con la cara completamente tapada. Entonces nos fuimos por ahí a comernos algo, no sé. Mi mamá también estuvo siempre detrás de él. Hay otra anécdota muy graciosa, hubo un tiempo que mi hermano estuvo viviendo en la Villa Portales. Y para que vean cómo era de mamón, que era un militante clandestino, pero mamón, mi madre le iba a limpiar la pieza y a ordenarle sus cosas, ah, real, real. Y me acuerdo que mi mamá me contó una vez escandalizada que había ido al DEPA donde él figuraba arrendando una pieza como estudiante de los USACH, porque los USACH quedaba enfrente. Y mi mamá ordenándole la pieza, o sea, militante clandestino, revolucionario. Mi madre llegaba ahí a limpiarle la pieza, hacerle la cama, y en esto que mi mamá me dice que levante el colchón y ve un par de revólveres ahí. Entonces, que claro, que dice que se fue rápidamente porque le dieron tantas ganas de llorar que no quería que el dueño de la casa le viera algo raro. Bueno, muchas cosas como esa. Nosotros estuvimos juntos, como decía, todo ese proceso, eh, bueno, por la militancia y también por la confianza, yo habité espacios donde en principio no tenía ni siquiera que estar, y yo lo veía muchas veces arreglándose por la mañana, que se ponía terno, corbata, iba con un maletín, iba a hacer sus cosas, y yo lo veía que se iba, yo tenía súper claro que iba a pasar algo, porque pasaban en esa época cosas todo el rato, o sea, todo el rato habían operaciones del Lautaro que salían en la prensa, entonces era una cuestión, era como la crónica de una muerte anunciada. Uno nunca espera la muerte, pero sí que pasen cosas. Y me remito al 10 de septiembre, ya como corolario. Ese día yo estaba en la Plaza Brasil comiendo unas cazuelas con unos compañeros del ARSI y yo me tenía que juntar con el flaco en la puerta de la USACH porque en la semana siguiente, sobre todo a partir del 11, se iban a hacer una serie de operaciones en coordinación con gente de la fuerza, de las milicias, de las estructuras estudiantiles del Lautaro. Y cuando llego me encuentro el flaco que está con otra persona, que en principio no tenía por qué estar y que era Melgarejo. Cuando vi el ritus que tenía el flaco en la cara, comprendí inmediatamente lo que había pasado, porque además en el restaurante donde estábamos estaban transmitiendo en directo lo que había pasado afuera de la casa del intendente Pareto.
Y yo precisamente creo que fueron unos 4 o 5 días que le había visto, nos despedimos en el Metro Moneda, me acuerdo, le di un beso, un abrazo y ya no le volví a ver. Bueno, sí, conocemos esta parte dolorosa de la historia, es una parte dolorosa que tiene que ver con las opciones, ¿ah? Lo que no quita, lo que no niega el dolor de los compañeros, la familia, hermanos. Sin duda pensamos en la madre, ¿ah? Pensamos en la madre de él como pensamos en nuestra madre, lo que significa efectivamente estas decisiones, ¿ah? Decisiones que la militancia la conoce, la militancia sabe, pero la convicción militante es tanta que no se hace en contra, no se hace en contra, no se hace para buscar este dolor sin ninguna duda, pero reconociendo que puede haber este dolor, que uno puede enfrentarse a estas situaciones. La militancia es un compromiso que he asumido de esta forma. Ya decía el Che, ¿no es cierto? Las revoluciones, cuando son serias, se vence o se muere. Tenemos el caso de una generación de combatientes, de luchadores revolucionarios chilenos que pagó las consecuencias efectivamente de ser consecuente. ¿Ah? Eh, y esa se sienten de una manera hasta hoy día. Se sienten personalmente y se sienten también la derrota del proceso revolucionario chileno y la instauración a largo plazo de un modelo que efectivamente es la continuación perfeccionada de la dictadura. Eh, Teniendo que llegar un poco al fin, Pedro, te quería preguntar si hay, considerando el tiempo, te voy a poner ya una Sí, limitación, si hay una evaluación, si hay alguna opinión sobre este proceso, ¿cierto? 90, 94, 95, los años de plomo que llama Álvaro, en relación a la derrota que sufren las organizaciones, en plural lo digo, me atrevo a decirlo, quizás no estemos de acuerdo, la Organización Revolucionaria Chilena. sí. Sí, mira, yo haría en este caso una evaluación desde el interior de la organización. Si uno piensa en que el 7 de septiembre del 86 está el atentado a Pinochet, eso provoca, ¿no es cierto?, una separación de aguas inmediatamente. La iglesia, en fin, la oposición burguesa de la época cuestiona la violencia, en fin. Yo diría que obviamente no hay de echar una cuestión ética ahí. El problema es qué es lo que va a pasar ahora y por lo tanto la separación de agua tiene que ver con cuáles son las estrategias que se van a imponer. Hay un decaimiento de la movilización social, se decreta el estado de sitio para que quedemos en la radicalidad del momento, ¿no? Y en ese momento, bueno, el MAPU profundiza, ¿no?, su decisión y para bueno, el Lindero 87, después el Congreso del 88, se ratifica una definición, la definición político-militar. Y ese momento es clave, porque en el momento en que el partido MAPU decide ir hacia adelante con la guerra insurreccional de masa y toda su política, la política de las cosas concretas y útiles para el pueblo, asociado a eso la política del sexo nuestro, ¿no es cierto? Todas sus definiciones apuntadas en esa dirección, se hace una apuesta de fondo y es que el pueblo organizado, movilizado por una especie de stand-by o de retroceso, si tú quieres, va a volver al camino de la insurrección y de la ofensiva popular. Esa es la lectura, es una lectura que no arranca de la nada, arranca de la historia anterior. Sin embargo, en Chile hay más realidades, ¿no? Y la estrategia de la oposición burguesa es una estrategia que también es razonable en el sentido de la apuesta que ellos hacen. Es decir, el pueblo está cansado, le proponemos una salida que no es trágica, que es no violenta, digamos, que es ir a votar, que es mucho más fácil, digamos, que asumir la insurrección, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que la oferta de los revolucionarios es una oferta cara, ¿sí?, con un destino Mm. incierto. La oferta de la oposición burguesa es una oposición barata con un destino bastante cierto, digamos. Es decir, se acaba la cuestión y de ahí nos vamos arreglando de a poquito. Por lo tanto, la definición del partido en este sentido es muy nítida, es de coherencia con su historia, pero también es una apuesta de futuro. Y en las apuestas se gana o se pierde. Lamentablemente, no, los costos de esta apuesta son altísimos, digamos, son altísimos en términos de la biografía humana, que no son cualquier biografía, es decir, es gente que ha apostado en función de un sueño colectivo lo único que tiene, el cuerpo, la vida, digamos, ¿no?
Entonces es muy radical ese momento y que se va a extender obviamente a partir de este instante o este largo momento transicional hasta el 94, cuando ya está toda la dirección y la mayoría del partido en prisión, digamos. O sea, viene la masacre de Apoquindo, ¿no es cierto?, el 21 de octubre del 93, que ya es el último golpe más, por lo menos publicitariamente, ¿no?, definitivo contra la organización, con costos también de vidas militantes, más los pasajeros de una micro que son baleados por la policía. Luego el fallido intento, digamos, de jaque mate, que es la aventura de tratar de sacar a los prisioneros de la cárcel. Entonces, ya yo diría que estamos en una cosa que nunca buscó la organización, te lo digo desde fuera, ¿no? Se lo digo a los compañeros desde fuera, digamos, de la organización. Lo que yo veo desde el punto de vista histórico, digamos, es una organización que busca el contacto con las masas, que impulsa una guerra que las masas, digamos, necesitan desde su perspectiva, por supuesto, con ella siempre. Y lo que termina es transitando a una guerra que es la que nunca había buscado, digamos, que es una guerra finalmente entre la fuerza rebelde en este caso, ¿no es cierto? Porque el partido cada vez más va siendo menor, el partido más la fuerza, que es definitiva una guerra de aparato. Nunca se buscó crear, ¿no es cierto?, comandos especializados, ni fuerzas irregulares o regulares profesionalizadas. Era parte del proceso histórico y político que se vive, pero el problema es que las masas toman un camino que es distinto al de la organización y obviamente va a conducir a a un trágico desenlace, que es con buena parte de los cuadros de la organización muertos y otra buena parte, todo el resto, digamos, en prisión. Se va a escapar una pequeña franja, digamos. Pero lo más trágico, diría yo, sin minimizar la pérdida de la vida de compañera y compañero, es que el anhelo siempre estuvo puesto en esa población, ¿te fijas? Estuvo puesto en esa retaguardia, estuvo puesto en la cantera de cuadros que de allí podían derivarse, estuvo puesto en esos espacios sociales, culturales, territoriales, de parroquia, en fin, de lotes que te habían abierto los brazos y habían sido parte tuyo. No eran solo tu retaguardia, eran parte, digamos, de tu estrategia. Y en un momento determinado toman otro camino. Me parece que hay dos estrategias, una tragedia ahí, que es la tragedia de los compañeros que se van a las estrellas, ¿no? Es la forma de resignificar la tragedia, que es muy bonita además, ¿no? La tragedia de quienes se van a las estrellas, pero por otro lado también la tragedia de abandonar esos territorios que, como decía Claudio Melgarejo en un momento, el Guruguru, te hablaban al oído. Cuando esas voces que te hablan al oído comienzan a alejarse, desafortunadamente es ya el camino hacia el aislamiento y el camino de la derrota de las vidas. Definitivamente no diría yo la derrota de los sueños, porque hay muchas, hasta hoy, digamos, muchas compañeras y compañeros que siguen en los espacios donde están reivindicando la dignidad, la justicia, digamos, ¿no? La defensa de una forma de vida más digna y más libre, digamos. Eso no se acaba con la organización, pero sí se termina, obviamente, esa forma de hacer la transformación. Y lo que queda, si uno va analizando la documentación y las cosas posteriores, es, por supuesto, la construcción de espacios de posibilidad hacia el futuro, ¿no? Y un elemento importante me parece a mí que tiene que ver precisamente con la memoria, ¿ya? Cada cual podría seguir su camino, intentar por su lado, pero cuando nosotros reivindicamos la memoria de las compañeras y los compañeros, los nombres, los lugares, las fechas, ¿no es cierto? Y como lo hace el Garza ahora, que es muy bonito eso, ¿no? Que el Garza le manda un mensaje al Álvaro, eso es memoria nuestra, ¿te fijas? Eso es afecto nuestro. Y eso es la posibilidad siempre abierta de que todavía tenemos, digamos, no solamente ganas, sino que la posibilidad de hacer construcciones para el presente y en el futuro. Eso. Bien, buena síntesis. Eh, Queremos abrazar al Álvaro, ¿ah? También estamos como cerrando, pero hermano, nuestro abrazo ahí, un beso. A tu mamá también, por favor, ya se lo das mañana, ya es tarde allá. Pero de todos nosotros, de todas nosotras, ese abrazo permanente, ¿ah? Con cariño, porque cuando pensamos en él, también estamos pensando en ella. ¿Ah? Ya sabemos lo que significa para la familia. Y las familias también están en nuestros corazones. Lo sabemos directamente, ¿no es cierto?, cómo pasan estos procesos, estas vidas. Y el party, como para terminar, justamente me parece que estaba lleno de vida.
vida subversiva, rebelde, revolucionaria, un ejemplo. Un ejemplo de los cientos de miles de ejemplos que hubieron, porque no fue una excepción, ¿ah? Esta generación no fue excepción, no fue una élite, no fue un pequeño grupito, sino que brota del pueblo, brota de esas masas populares, se alimenta de las masas y lucha como las masas. Lucha de esta forma con esos sueños puestos en eso. No, esto no era para satisfacciones personales, prebendas personales, para puestos en el gobierno o en el Estado, sino que era para hacer una transformación que, como dice de alguna manera Pedro, está pendiente y está en construcción. Hemos sufrido golpes, pero no estamos vencidos. Me parece que la persistencia en la lucha, en la trinchera que a cada uno le toque, es testimonio de que aquí seguimos. Aquí seguimos, vamos por ello. Quería terminar diciendo, el Pati en ese tiempo de clandestinidad le escribe una carta a una amiga de ella, que es mi compañera hoy día, que eran muy amigos, y en esa carta él le dice, eh, estamos en acoso, vienen por nosotros, nos quieren atrapar, esto está intenso, pero el sueño me dice, pero nosotros también vamos por ello. En los tiempos del acoso, el optimismo de un futuro de victoria era el que se veía reflejado en estas palabras, en esa vida, en esa intención y en ese testimonio para el futuro. Muy bien dicho ahí, compañeros, nosotros tenemos una memoria que se proyecta hacia adelante, una memoria que no es para dejarla como una pieza arqueológica, sino que es para aprender, para reconocer esa historia, mirar para adelante y sacar las necesarias enseñanzas para que este sueño que no ha terminado tenga un bello despertar. Quiero abrazarles, a Álvaro especialmente, a ustedes también, compañeros, a todos que nos escuchan. Imaginamos que entre quienes vivieron junto al papi, quienes tuvieron experiencia, hoy día nos estarán escuchando, compartiendo, reviviendo. Entonces el abrazo para cada una, para cada uno de ustedes. Les quiero preguntar si quieren despedirse, disculpen, pero brevemente, y seguimos de dos maneras viéndonos, esperamos encontrarnos en otras oportunidades, porque la conversación está abierta. Quiero agradecer el testimonio personal de Álvaro, muy intenso, muy vivo. Quiero agradecer el testimonio profesional de Pedro, que nos permite a través de su trabajo sintetizar elementos que son muy importantes, comprender qué es lo que era esta apuesta. Pato y yo vamos a seguir con estos esfuerzos de trabajo. Le invitamos a toda la gente a que suscriba a nuestro canal, por supuesto. Ahí abajo lo pueden, cuando estén viendo de YouTube, abajo dice suscríbanse. Pueden suscribirse y a debatir, opinen. Lo hemos dicho otras veces, critiquen, háganos pebre. No hay problema porque la lucha de ideas es parte indispensable de la lucha por un mañana mejor. Compañeros, si quieren despedirse. Bueno, parto yo Bueno, que ya no juro que no me alargo más, compañero. Bueno, quiero agradecer, Marco, la invitación y Patricio también por este gesto. Y voy a suscribirme definitivamente. Y dar un saludo a Álvaro, muy afectuoso, Álvaro. Yo no conocía a tu hermano, conocí a sus compañeros y lo conocí a él a través de los recuerdos de sus compañeros, en los casi 11 años que vivimos juntos. Y entonces también muchas veces escuché aquellas cosas que Marcos contaba, ¿no? Y eso, te dejo un abrazo a ti, a la familia, que seguramente va extendiéndose y va creciendo en ellos el recuerdo y la memoria del papi. Eso, y tengo una fecha en mente, ¿no? El 21 de octubre se conmemora la masacre de Apoquindo, ¿no? Yo no sé si hay gente que va a ir, yo voy a ir ese día, así que si alguien va, nos encontraremos ahí. Me parece que hay gestos pequeños, que son simples y que podemos hacer. Así que un abrazo, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. bueno, Álvaro. yo personalmente, muchas gracias Pedro, Pato y Marcos por esta iniciativa. Si estuviese en Chile, sería el primero en estar en el homenaje a los caídos de la matanza de Apoquindo,
porque sobre todo el Mono Sosa es uno de los, no desconocidos, pero es uno de los, es una de las personas en el ámbito del Lautaro donde también hay que aportar muchas cosas. Se va a aportar en el documental, pero también es muy desconocido y tiene una historia también digna de saberse. Yo leí evidentemente leí el libro de Pedro, que me parece un aporte fundamental a la memoria, y también leí el libro de Nico Acevedo. El libro de Nico Acevedo tiene un capítulo muy durísimo, que es donde él se refiere a los vagabundos del Lautaro, que fueron los últimos que quedaron, donde precisamente estaba el mono, donde ya luchaban sencillamente por la supervivencia, asaltaban ya directamente para pagar los arriendos y para andarse salvando día a día. Y son pocos los días donde no me acuerdo de cómo vivieron esos compañeros los últimos días de su militancia, que me parece de una rudeza increíble. Pero bien, eh, y para terminar, bueno, todo el patio está fresco y vivo de muchísima gente, mucha. Y a mí personalmente me ha entregado mucho como persona. Entonces también quiero ponerlo en valor porque participó en el cambio de muchas personas, en el cambio de cómo se vive la realidad cotidiana. Ya me voy a poner bueno otra vez, así que aquí lo dejo y muchas gracias a todos los que están ahí. Yo quería decir algo muy breve. Eh, Nada, primero me sumo al abrazo ahí a Álvaro, a su mamá y a todos los que conocieron al papi. No me voy a hacer el joven, yo soy un poquito más joven que ustedes, no mucho. Por lo cual todas estas cosas que pasaban a principios de los 90, aunque suene así muy mal quizá, se sabían por los diarios, por la tele y con las mentiras que también dicen los grandes monopolios de los medios de comunicación. Y en el transcurso de los años fui conociendo a compañeros, a compañeras que son un poquito más grandes que yo para que no se sientan más viejos, y fui conociendo esta historia. Eh, claro, pero porque quizá esta diferencia etaria no es tan grande. Entonces yo lo que quería rescatar ahora es de que el año pasado unos chicos estudiantes de organizaciones entre secundaria y universitaria, chicos estudiantes, publicaron este cuadernillo, ¿sí? ¿Sí? Estos compañeros y compañeras, pese a no tener una ligación como en términos más militantes, se dice orgánica, al Lautaro, o lo que fue el Lautaro, o lo que sea, son compañeros y compañeras que reivindican a Marco Ariel Antorioletti, al Papi y a otros más jóvenes, más como de mi generación, la chica Claudia López, etcétera, etcétera. Entonces, con esto quería terminar. Entonces, nada, como se mencionó acá, hay una memoria que se va comunicando, se va contando, se va construyendo, se va recontando y se va tomando también la idea, ¿ya? Y la idea de la construcción de una sociedad distinta, de la necesidad de organizarse y de ir construyendo esto que en algún momento también decía el Mapo, la construcción de una vida plena, distinta y mejor. Entonces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios de memoria, cuando nos juntamos a conversar, no es solamente porque nos gusta un poco lo que decía Pedro, eh, porque si bien está el oficio del historiador, por llamarlo de alguna forma, es también contar un poco nuestra historia, tanto en términos individuales, pero principalmente colectivos. Entonces, cuando los chicos y las chicas se organizan, se toman colegios, universidades y construyen sus organizaciones o lo que sea, hay esta toma de memoria, ¿viste? Y está presente esta idea de que hay que construir una vida plena, distinta y mejor, en un Chile distinto o en el lugar donde uno esté, pero una vida distinta. Entonces, eso,
Entonces, yo quiero quedarme con esa idea, con ese papi, constructor, organizador, y con gran parte de lo que hemos estado conversando acá. Y nada, o sea, y no sé si se hago yo o se hagas tú, Marco, pero los invito también a que se suscriban al canal y todas esas cosas que dice la gente en YouTube, pero principalmente por esto que mencionaba anteriormente, porque creemos que estamos construyendo un espacio de compañerismo, de solidaridad, en donde damos a conocer esta historia de nuestro pueblo, más allá si es chileno o de otro lado, y porque está la experiencia esta de querer transformar la vida y construir una vida distinta y mejor para todos y todas. Así que eso, compañeros, compañeras y a los amigos y amigas que nos van a ver más adelante. Pero muchas gracias, nos estamos viendo, nos estamos encontrando ahí con el papi en la foto que nos acompaña, indicando el camino, digamos, qué más decir que a vivir y hacer la victoria. Nos estamos encontrando en cada pelea, en cada organización, en cada lugar de lucha. Abrazos, compañeros, compañeras. Abrazo. Abrazo.